El día de hoy queremos aprovechar el tiempo para enfocarnos a algunos de los requisitos necesarios, indispensables, que nosotros como estudiantes de la palabra de Dios debemos tener para poder entender las parábolas de Cristo Jesús. Quiero invitarte a mantenerse en sintonía porque pronto, muy pronto, regresaré con la respuesta. Que Dios te siga bendiciendo. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, vamos a leer varios versículos, pero iniciaremos con el texto número 10, que dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos de Cristo, después de escucharlo presentar una parábola, le preguntan y le hacen saber que están interesados en entender por qué es que él está hablando por parábolas. ¿Por qué no habla claro y sencillo? Jesús, ¿por qué utilizas el método de las parábolas? Y el versículo 11 menciona lo siguiente. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dos razones claras por las cuales Cristo habla en parábolas. Porque el mensaje que está transmitiendo en la parábola, Jesús desea que algunos lo puedan entender, pero que otros no lo logren entender. Jesús quería que sus discípulos entendieran perfectamente la parábola, pero que aquellos que no tenían fe en él, aquellos que no tenían hambre de la palabra de Dios, escucharan la parábola, pero que no la entendieran. Esa es la razón por la cual Cristo habla en parábolas. Y si seguimos leyendo, el versículo 12 y 13 explica mejor lo que este servidor acaba de mencionar. Nota lo que dice el texto. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Un requisito importante para entender las parábolas de Cristo, las profecías o la palabra de Dios en general, es que la persona debe tener hambre de la verdad, hambre de Cristo, hambre espiritual, hambre de justicia. El que tiene hambre se le dará conocimiento. El que no tiene hambre, aún el poco conocimiento que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque el texto 13 dice: viendo no ven. ¿Qué significa que están viendo y no ven? Bueno, lo que Cristo está diciendo es que ellos están viendo con los ojos físicos, pero no logran ver con los ojos espirituales. Están oyendo con los oídos físicos, pero no pueden oír con los oídos espirituales. Y por eso ellos no logran entender el mensaje, porque el mensaje de la parábola, el mensaje de la profecía, el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje espiritual. Y a menos que el individuo tenga hambre espiritual, jamás entenderá el mensaje de la palabra. Por eso en Mateo, el capítulo 11 y el versículo 25 y 26, Cristo dice lo siguiente. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué hizo el Padre con el conocimiento bíblico? Lo escondió de algunos y lo reveló a otros. ¿Por qué el Padre hizo eso? ¿Será que el Padre hace acepción de personas? ¿Será que el Padre quiere salvar a unos y a otros no? Oh, no, porque la Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios el Padre al mundo.
El Padre dio a Cristo para salvar al mundo, pero su conocimiento de la palabra, el Padre lo esconde de aquellos que se sienten sabios en su propia opinión y lo revela a aquellos que son niños espirituales. Y el Padre se siente agradado de hacer eso, porque el único que puede entender la palabra de Dios es aquel que va con humildad, con sinceridad y con hambre de conocer la voluntad de Dios. Por eso Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si el maestro es manso, el estudiante también tiene que ser manso. Si el maestro es humilde, el estudiante también tiene que ser humilde. De lo contrario, jamás entenderá la palabra de Dios.